nuestro país de la mano de una de las instituciones aliadas, como es la Universidad de Notre Dame, y dentro del programa ROLSI, que es por sus siglas en inglés, básicamente apunta a fortalecer el Estado de Derecho y una cultura de la integridad. Me gustaría darle la palabra a la representante de USAID, que ha identificado esta necesidad de trabajo conjunto entre instituciones de educación superior de Paraguay y de Estados Unidos para aunar esfuerzos en mejorar este Estado de Derecho en el país, y que generosamente financia el programa que hoy estamos dándole cierre a su primer año. Adriana Casatis, sería excelente tener unas palabras tuyas en este momento. Muchas gracias, José. Buenos días, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Alberto Martínez Simón, doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, José Molina, director del Instituto de Desarrollo, a todos los representantes de las universidades y centros de entrenamiento, a todos los participantes del curso, muy buenos días para todos. Realmente es un gusto estar hoy con ustedes en este evento. Y antes que nada, quiero felicitar a todas las instituciones de educación superior que están participando en este programa y al Instituto de Desarrollo por llevar a cabo esta importante iniciativa. La vigencia del Estado de Derecho y una cultura de la legalidad son clave para el desarrollo de todos los países. Y la educación es un medio fundamental para avanzar hacia estos objetivos. Las instituciones de educación superior tienen la noble misión de formar profesionales, no solo competentes, sino también comprometidos con la justicia, la ética y la transparencia. De ahí la importancia de este programa, que une a instituciones de educación superior del Paraguay y de los Estados Unidos, como es el caso de Notre Dame, para mejorar la calidad de la educación jurídica y contribuir a las reformas del sector judicial. La presentación de hoy nos permitirá analizar la justicia en Paraguay a través de indicadores que miden el acceso, los recursos invertidos y la productividad de jueces y fiscales, entre otros. Esta información es clave para definir estrategias y acciones orientadas a fortalecer las instituciones que conforman el sistema judicial. El objetivo del programa ROLSI es que las instituciones de educación superior sean fuerzas catalizadoras que contribuyan a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. Desde la USAID reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a las instituciones de educación superior para generar cambios positivos que contribuyan a fortalecer una cultura de legalidad en Paraguay. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Me gustaría darle la palabra a José Tomás Sánchez, del Instituto de Desarrollo, que está dirigiendo el programa ROLSI. Muy buenas tardes a todos y todas. Otra vez agradecer la presencia de las autoridades, funcionarios, docentes, investigadores, comunidad académica, comunidad de la educación superior, audiencia en general que están interesados en conocer un poco más este esfuerzo que se desarrolla con el liderazgo del Instituto de Desarrollo, aliados estratégicos y el apoyo técnico y financiero de la USAID. Quisiera saludar a los aliados estratégicos, el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, Cultural Agents Initiative de la Universidad de Harvard, la Universidad de Notre Dame. Estos aliados de los Estados Unidos nos permiten avanzar en lo que son extraordinarios, ¿no? En la investigación, en la alta capacidad docente, en la alta capacidad para realizar evaluaciones y en la alta capacidad para procesar datos y generar conocimiento en términos globales, ¿no? En Paraguay tenemos como aliados a centros de entrenamiento del sistema de justicia, el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema, el CIEJ, el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, el Centro de Capacitación y Formación del Ministerio de la Defensa Pública, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, y tenemos a 4 universidades públicas que nos permiten una buena cobertura nacional. Tenemos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, a la Universidad Nacional del Este, a la Universidad Nacional de Canindeyú y a la Universidad Nacional de Concepción. Y en el ámbito de la ONG tenemos a un think tank
vasta trayectoria también en lo que refiere al Estado de Derecho, que es el ISED, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho. El programa ROLSI, como bien ya señalaban aquí, busca hacer una contribución en el marco del Estado de Derecho, sin perder de vista que en última instancia lo que busca es mejorar el Estado de Derecho para generar apoyos para la democracia. Sabemos que Paraguay tiene un pasado complicado en términos de democráticos y, por lo tanto, una de las vías para asegurar que la gente siga sosteniendo el apoyo a la democracia es teniendo un mejor Estado de Derecho. Y lo innovador de este programa es, como ya lo mencionaban, hacerlo a través de la educación superior. Por eso el programa actúa de varias maneras. El Instituto de Desarrollo genera apoyos en lo que refiere al fortalecimiento institucional de las instituciones de educación superior, en lo que refiere a malla curricular, desarrollo de las capacidades docentes, digamos, lo que aquí vamos a ver, que es el procesamiento estratégico de datos para una mejor gestión, datos para la investigación y datos para la transparencia. También el programa va a impulsar investigaciones y generación de conocimiento sobre el Estado de Derecho en Paraguay. Con eso vamos a enterrar un poco esta concepción que suele haber de que Paraguay es como una isla rodeada de tierras y separadas de fenómenos más amplios, ¿no? El asunto es que si no investigamos y no lo ponemos en términos comparados, es muy difícil saber dónde estamos ubicados y es muy difícil poder aplicar teorías e hipótesis que se utilizan en otros lugares para conocer más de Paraguay. Con este programa buscamos contribuir con salirnos de esa noción de islas y posicionarnos en términos de comparados. Hoy van a ver con el trabajo de los investigadores que aquí van a presentar cómo Paraguay se inserta en perspectiva de otras realidades y otros países. Y como toda puesta en perspectiva de las cosas, esto nos permite ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué no estamos tan mal, en qué podemos mejorar y señalar las áreas de reforma. Finalmente, el programa también tiene un abanico de ofertas de capacitación que esperamos puedan conocer a través de las diferentes vías de comunicación del programa, entre ellas la página web del Instituto de Desarrollo, que le invito puedan buscar y visitar. Ahora quisiera sintetizar la presentación del programa en un video que vamos a estar poniendo a continuación. Muchas gracias. El Programa de Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, ROLSI, por sus siglas en inglés, es una iniciativa que busca apoyar a las universidades públicas y a los centros de entrenamiento vinculados al sistema de justicia para la consolidación de una cultura de legalidad en Paraguay, teniendo en cuenta que estos representan un pilar significativo en el desarrollo del Estado de Derecho. El programa ROLSI cuenta con 11 aliados estratégicos. De Paraguay, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho, centros de entrenamiento del sistema de justicia, tales como el Centro Internacional de Estudios Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, el Centro de Capacitación y Formación del Ministerio de la Defensa Pública y la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura. Institutos de Educación Superior, como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Concepción. De Estados Unidos, el Institute of Politics de la Universidad de Harvard y Cultural Agents, y la Universidad de Notre Dame. Para el logro de sus objetivos, el programa trabajará en 3 áreas: el fortalecimiento institucional en las áreas curriculares, docente y de extensión, promoción de investigaciones rigurosas para apoyar reformas en la justicia y educación para servicios legales de calidad. Este programa apoya el trabajo de las universidades y centros de entrenamiento para mejorar sus propuestas educativas en materia de Estado de Derecho y en la formación de estudiantes y docentes con alto nivel académico capaces de contribuir con la creación de reformas a favor de la justicia y la democracia. Este programa es una iniciativa del Instituto de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer poder presentarle a los expositores de hoy, a Andrea Castañola y Aníbal Pérez Iñán. Andrea es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh. Es especialista en temas de Estado de Derecho. Se desempeña también como docente en la Universidad Torcuato Di Tella. Es consultora actualmente del Pulp Institute de la Universidad de Notre Dame, partner nuestro en el programa ROLSI. Y sus áreas de trabajo básicamente son temas de transparencia, justicia, instituciones, rendición de cuentas y control de la corrupción. Tiene publicaciones en los mejores canales académicos a nivel global, como el Cambridge University Press, y también revistas especializadas como el British Journal of Political Science, el Journal of Politics in Latin America y Política y Gobierno. Aníbal Pérez Iñán es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, es editor principal del Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y es también autor de diversos libros de alto impacto publicados por el Cambridge University Press, Fondo de Cultura Económica, y su trabajo ha recibido apoyo del National Science Foundation de Estados Unidos, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, del CONACYT de Paraguay, de USAID, del BID, entre otros. Ambos tienen ya una trayectoria. Esta no es el primer contacto que tienen sobre la realidad política y del Estado de Derecho en Paraguay, sino que básicamente es una continuación de un involucramiento que tienen investigando la realidad institucional de Paraguay, lo cual les permite tener una mirada más completa de nuestra realidad, y siempre sus análisis y reflexiones son muy útiles para mejorar las políticas de desarrollo y de Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrea y Aníbal, y la palabra es de ustedes. Adelante. Muchas gracias, José, por esta presentación. Y quisiéramos muy en particular agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy, y en este día, en esta mañana, y por supuesto queremos agradecer muy especialmente a todas las personas y las instituciones que hicieron esta presentación posible, y que están representadas en los logos que aparecen en esta portada. El informe que vamos a presentar hoy tiene fundamentalmente 5 objetivos. En términos generales, busca destacar la utilidad del análisis de datos para formular un diagnóstico del sistema judicial en Paraguay. No es posible, ni pretendemos, por supuesto, en este informe inicial, hacer un diagnóstico exhaustivo completo del sistema judicial o el Estado de Derecho en Paraguay, pero sí queremos utilizar este informe y los datos de este informe para documentar 4 ideas principales. La primera es la evolución del Estado de Derecho en el país, destacando sobre todo los cambios profundos que se produjeron a partir de la adopción de la Constitución de 1992. En segundo lugar, queremos destacar la gran utilidad que tiene el análisis de datos para permitirnos explorar y analizar de forma sistemática el funcionamiento de la justicia paraguaya. Y en tercer lugar, volviendo al punto que destacaba José Tomás Sánchez, queremos destacar la utilidad de las comparaciones internacionales para poner el caso paraguayo en perspectiva. A lo largo del informe, como van a ver hoy, comparamos Paraguay con 3 grupos de países que sirven como puntos de referencia. El primer grupo de países que utilizamos como punto de referencia para las comparaciones son los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sirven como punto de referencia por la gran cantidad de recursos disponibles que tienen para invertir en su sistema de justicia. En segundo lugar, utilizamos un segundo punto de referencia,
que está dado por los países de ingreso mediano alto, que representan a los pares de Paraguay en la clasificación del Banco Mundial. Y en tercer lugar, utilizamos como punto de referencia 5 países de América Latina, que son los que tienen el mejor puntaje en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que son Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay. Paraguay no figura entre los casos cubiertos por el World Justice Project, pero estos casos y estas experiencias son claramente relevantes y replicables en el caso de Paraguay. Entonces nos pareció interesante utilizarlas como punto de comparación. Finalmente, y como cierre de este informe, nuestro último objetivo es emplear estos datos comparativos para destacar algunos temas pendientes para el análisis de la justicia y el Estado de Derecho en el país, y a partir de ahí formular algunas recomendaciones para avanzar en el análisis de los temas de justicia basados en la evidencia. Cuando colocamos la experiencia de Paraguay en perspectiva comparada, resulta claro que en los últimos 30 años se han producido importantes avances en los temas que son relevantes para el programa ROLSI. Pero todavía existen importantes oportunidades de mejora cuando observamos a los países que mencioné que tomamos como referencia. Por ejemplo, este gráfico compara la trayectoria histórica del país en relación a 2 índices muy conocidos del Banco Mundial. El primero es el índice que mide el control de la corrupción y el segundo es el índice que mide la fortaleza del Estado de Derecho. Estos índices combinan, en realidad son índices de índices que construye el Banco Mundial, combinan múltiples fuentes secundarias en un índice agregado, y aquí lo que mostramos es una versión de estos índices que varía entre 0 y 100, en donde 100 en el eje vertical representa un mayor éxito en el combate a la corrupción o en la defensa del Estado de Derecho. Lo que pueden ver en estos 2 gráficos es que la trayectoria de Paraguay, que está representada por la línea violeta, nos muestra en ambos casos que vemos progresos importantes en las 2 primeras décadas de este siglo. Estos progresos son más marcados claramente en el combate a la corrupción, que es el gráfico de la izquierda, y un poco menos en el progreso del Estado de Derecho, que es el gráfico de la derecha, pero en ambos casos vemos progresos importantes en este siglo. Ahora, sin embargo, y esto es importante destacar, en todos los casos, Paraguay se encuentra todavía en desventaja frente a los 3 grupos de referencia, la OCDE, que es la línea azul, los casos seleccionados de Latinoamérica, que es la línea verde, y los casos de ingreso mediano alto, según el Banco Mundial, que es la línea roja. Ahora, los datos del Banco Mundial comienzan solamente a mediados de los años 90 y por esta razón pierden la principal transformación histórica de Paraguay, que tiene que ver, por supuesto, con la transición democrática. Este gráfico que vemos ahora utiliza el índice de igualdad ante la ley y de libertades individuales, que es desarrollado por el proyecto Varieties of Democracy, conocido también como VIDEM, para comparar la trayectoria de Paraguay con los 3 grupos de referencia. El proyecto VIDEM genera información a partir de encuestas de expertos internacionales, y en este caso está evaluando la percepción de los expertos sobre la evolución de la igualdad ante la ley y el respeto por las libertades individuales. Estos datos lo que muestran, estas series lo que muestran, es un cambio drástico en la experiencia de Paraguay a partir de la introducción de la Constitución de 1992. Entre 1992 y 2019, Paraguay pasó de un puntaje de 0.13 en una escala entre 0 y 1 a un puntaje de 0.70 en este índice de igualdad ante la ley, superando claramente la media de los países con ingreso mediano alto en el Banco Mundial y aproximándose a la media para los países seleccionados como referencia en América Latina. Ahora, cabe destacar, no tenemos tiempo para ingresar en muchos detalles ahora, pero cabe destacar, sin embargo, que cuando miramos otros indicadores de Varieties of Democracy, estas fuentes sugieren que en el caso de Paraguay persisten importantes desigualdades en el ejercicio de las libertades civiles, en términos de clase, en términos de grupos etnolingüísticos y más recientemente se identifican desigualdades en términos de género. Los expertos encuestados por VIDEM sugieren que estas desigualdades
afectan especialmente a las y los habitantes de zonas rurales, áreas poco pobladas y áreas con bajos niveles de desarrollo económico. Para nuestro próximo tema, que es el uso de datos para analizar sistemáticamente el funcionamiento de la justicia en Paraguay, quisiera dar la palabra ahora a mi colega Andrea Castañola. Andrea. Hola, buenos días a todos. Y esta parte, lo que estuvimos haciendo fue analizar los datos de la Oficina de Estadística de la Corte Suprema de Paraguay. Son datos de los juzgados y turnos, como le dicen al área penal, digamos, de primera instancia para el 2019. La idea de analizar los recursos, digamos, vamos a ver diferentes slides, digamos, pero el primero está relacionado con la distribución de los recursos. Y eso es importante porque dependiendo de cómo los recursos, digamos, del Poder Judicial estén distribuidos, podemos entender por qué determinadas áreas, digamos, dentro de Paraguay tienen un mayor o menor disfrute de los derechos o de acceso a la justicia. Y es por eso que, digamos, el análisis geográfico, digamos, de la dotación de los recursos del Poder Judicial nos puede entender por qué algunos de los resultados que obtenemos cuando analizamos justamente la igualdad ante la ley y cuáles son los grupos con mayor vulnerabilidad en el acceso a la justicia. En este primer mapa lo que vemos es un mapa de calor y tenemos identificado la tasa de litigiosidad. La tasa de litigiosidad es una medida que se utiliza para contabilizar y capturar cuál es la demanda de justicia. La tasa de litigiosidad está capturada con causas ingresadas por circunscripción cada 100.000 habitantes. Y lo que vemos ahí es de los colores claros a los más oscuros serían las jurisdicciones con una mayor tasa de litigiosidad, que sería una mayor demanda por acceder a la justicia. Antes que nada les queríamos contar un breve paneo de cómo están distribuidos los juzgados, ¿no?, en Paraguay. Juzgados de primera instancia hay un total de 348 en todas las áreas. Más de la mitad de los juzgados, es decir, el 58%, son juzgados no penales, y casi la totalidad de los juzgados tienen una especialización por fuero, es decir, que los juzgados multifuero representan solamente un 13% de los juzgados. En Paraguay hay 12 jueces cada 100.000 habitantes, ¿y por qué digo esto? Porque 12 jueces cada 100.000 habitantes es el número promedio de jueces establecidos, si se quiere, similar a los países de América Latina y no tan lejanos a los países de la OECD. En la tasa de litigiosidad que vemos acá, lo que nos está diciendo es básicamente que tenemos algunas circunscripciones, las circunscripciones más rojas fuertes, que serían la de Ñemboncú y Concepción, que tienen altas tasas de litigiosidad. Durante el 2019, estas circunscripciones han tenido entre 323 y 277 causas ingresadas cada 100.000 habitantes. Mientras que hay otras regiones, como vemos ahí, ¿no?, Central, Paraguarí, Cordillera, que tienen una tasa de litigiosidad realmente muy baja en comparación al resto del país. Uno podría pensar si, más allá de la cantidad de causas ingresadas cada 100.000 habitantes, en realidad, para pensar cómo podemos procesar estos casos, en realidad sería interesante ver la cantidad de causas ingresadas por juzgado, ¿no? Porque la tasa de litigiosidad no nos permite conocer la capacidad del sistema judicial justamente para procesar esas demandas. La tasa de litigiosidad es una medida que se utiliza mucho justamente para poder identificar la demanda de justicia, pero cuando uno calcula la carga de trabajo por juzgado, lo que podemos ver ahí en ese mapa de calor, que es el que está a la derecha, es justamente cuál es la capacidad que tiene el sistema judicial en primera instancia en Paraguay, en cada una de las circunscripciones, para poder procesar esa demanda de justicia. Entonces lo que vemos ahí es algo interesante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, Central, que en el mapa de la izquierda en tasa de litigiosidad presentaba como una
una circunscripción con una baja tasa de litigiosidad, lo que vemos en el mapa de carga de trabajos es que Central es la circunscripción con la mayor carga de trabajo. Ha tenido en promedio 850 casos ingresados por cada juzgado de primera instancia. Es decir, que en Central tenemos pocos juzgados respecto a la cantidad de causas ingresadas. Ahora, también lo que vemos en el mapa de la derecha es que tenemos, por ejemplo, Alto Paraguay, que está pintado casi de blanco, que ha tenido en promedio 23 casos y medios nuevos ingresados durante el 2019 por juzgado, ¿no? Y después lo que vemos es que en el mapa de la izquierda habíamos visto circunscripciones como Concepción y Ñemboncú, que tenían tasas altas. Cuando lo calculamos por cantidad de causas ingresadas por juzgado, en realidad lo que vemos es que tienen tasas medias de cargas de trabajo para cada uno de los jueces. Entonces, estas dos medidas diferentes nos permiten entender, por un lado, dónde está la demanda de justicia y por el otro lado, cuál es la capacidad que tiene el sistema judicial paraguayo para absorber y poder procesar esas demandas y lo que vamos a ver ahora en los otros gráficos a tiempo, ¿no? El otro slide, ahí estamos, gracias Aníbal. El otro slide, lo que estamos viendo ahí son las tasas de resolución. La tasa de resolución es una medida, es un indicador de productividad de las cortes y de los tribunales. La tasa de resolución lo que indica es cuál es la cantidad de casos que se resolvieron en un año en función de los casos ingresados, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Paraguay establece una meta de 1.05, es decir, que los tribunales deberían resolver, si entran 100 casos, deberían resolver al final del año 105 casos. Esto lo que nos está diciendo es que los tribunales deberían resolver un poquito más de las causas ingresadas, justamente porque muchos de los tribunales vienen arrastrando casos pendientes, como sucede en muchas cortes de todos los países. Lo que hicimos aquí fue mapas de calor nuevamente, pero la forma de interpretación es el color de los semáforos. Esto es, si la meta de resolución para la Corte Suprema de Paraguay es de 1, que suele ser la meta internacionalmente adoptada, después vamos a ver la comparación, bueno, todas aquellas circunscripciones que resuelven más de 1,5, más de 105% de los casos ingresados van a ir tendiendo al color verde. Mientras que aquellas otras circunscripciones que resuelven por debajo de la meta establecida por la Corte Suprema van a estar tendientes del amarillo, naranja y rojo. Lo que vemos aquí vemos la tasa de resolución según fuero, el fuero penal, el fuero niñez, adolescencia, laboral y civil comercial. El fuero penal está básicamente la información de los juzgados penal económico, delito económico y de garantías. Siempre en primera instancia, en la primer inicio del juicio, de la etapa del juicio. Cuando uno ve los colores es que, bueno, rápidamente se da cuenta que el fuero penal no tiene tantas circunscripciones rojas o naranjas, mientras que el fuero de niñez y adolescencia sí, ¿no? Lo que uno ve en el fuero penal es que la mayor cantidad de las circunscripciones han logrado cumplir la meta de resolución, de resolver casos, con excepción del estado de Boquerón, que aparece fuertemente pintado de rojo. En Boquerón, la tasa de resolución para los casos penales ha sido del 0,2, es decir, el 20% de los casos en proporción de los ingresados fueron los que pudieron resolver durante el 2019. Ahora, también vemos Misiones con un verde fuerte. Lo que nos está diciendo el caso de Misiones es que ha superado la meta de resolución ampliamente. En Misiones lo que vemos es que para el fuero penal, los tribunales de primera instancia han resuelto más del 600% de los casos. Es decir, han resuelto 6 casos de 1 que ingresó. Es una tasa excesivamente alta, es algo que hemos chequeado con el área de estadística. Los datos son correctos, lo que nos interesaría, lo que faltaría entender, digamos, es cómo es que Misiones ha logrado tener esta alta tasa de resolución para ver si hay algo del modelo de trabajo que podría ser replicable para aumentar la productividad en otras circunscripciones. Lo que vemos en el fuero de la niñez y la adolescencia es que muchas de las circunscripciones les ha costado alcanzar la tasa de resolución del 1,
Mientras que vemos que, por ejemplo, la región del Alto Paraguay ha tenido una tasa de resolución fantástica a comparación de lo que establece la Corte Suprema, y ha tenido una tasa de resolución de más del 400%. Respecto a la tasa de resolución para el fuero civil comercial y fuero laboral, lo que primero vemos es que no todas las circunscripciones tienen juzgados especializados en dichos fueros. La mayor cantidad de los juzgados se concentra en el área oriental de Paraguay, y lo que se puede ver es que se puede ver un leve mejor desempeño en las tasas de resolución para el fuero laboral que el civil comercial. Otra de las tasas de productividad es la tasa de dependencia, que en la tasa de dependencia lo que nos mide es la cantidad de casos pendientes al final sobre la cantidad de casos resueltos. La tasa de dependencia es una medida que se establece para entender la duración promedio que tienen los casos, y es una medida que, como vamos a ver más adelante, es utilizada internacionalmente. La tasa de dependencia, la Corte Suprema de Paraguay nos establece una meta de 3 o menos, es decir, que los casos deberían durar de 3 a menos años en promedio para, en teoría, todos los fueros. De nuevo, ¿qué es lo que vemos acá? La misma lógica. Aquellas circunscripciones que vayan de 3 a número inferior van a estar pintadas de verde, mientras que de 3 a un número mayor van a estar pintados de rojo. Nuevamente lo que vemos es que el fuero penal tiene mayores tasas de dependencia, es decir, menores duraciones promedios de la primera etapa del juicio, a comparación de lo que es la duración promedio en el fuero niñez y adolescencia, civil comercial y laboral. Vemos que, por ejemplo, en el fuero penal, las dos circunscripciones con mayor problema, en este caso es San Pedro y Boquerón. San Pedro con una tasa de dependencia de 15 años en promedio, mientras que Boquerón de 9 años en promedio. Lo que nos está diciendo este resultado, si lo pensamos con el anterior, es, bueno, Boquerón esperábamos, ¿no?, dado que venía con una tasa de resolución realmente baja, esperábamos ver que los casos duren más que la meta establecida por la Corte, pero lo que no vimos en el gráfico anterior es que San Pedro haya estado pintado de colorado, sino que está pintado de verde, y lo que nos dice ahora que San Pedro esté pintado de colorado es que, bueno, San Pedro viene resolviendo a un buen ritmo, digamos, pero tiene una excesiva cantidad de casos pendientes, que es eso lo que le tira un alto promedio en la tasa de dependencia. Lo que vemos en niñez, digamos, la circunscripción con mayor duración de los casos es Capital, que es muy chiquita y no se ve en el mapa, digamos, pero aparece Capital con una línea. Y los casos en niñez y adolescencia en Capital han durado para el 2019, la tasa de dependencia ha sido de 10 años y medio. Ahora, estas tasas de productividad son importantes porque nos permite entender el comportamiento, digamos, y el desempeño de los jueces a lo largo y ancho de todo el territorio paraguayo, y podemos identificar cuáles son las circunscripciones con mayores necesidades, mayor apoyo, digamos, de personal o de creación de nuevos juzgados o de reingeniería de procesos, y eso nos permite mejorar el nivel de eficiencia, si se quiere, de Paraguay como país. Ahora, estas tasas, tanto de resolución como de dependencia, son sumamente útiles porque nos permite compararnos, ¿no?, con el resto del mundo, ¿no? Cuán bien y cuán mal o cuán alejado está del desempeño del resto de los países. Y para eso lo que nosotros utilizamos aquí es una comparación con los datos que recopilamos de la CEPEJ. La CEPEJ es la Comisión de la Unión Europea por la Eficiencia de los Poderes Judiciales, y ahí es donde pudimos recopilar justamente la información de tasas de resolución para todos los países de la Unión Europea y las tasas de dependencia, y poder ver Paraguay hacia afuera, digamos, cuán cerca o cuán lejos está del parámetro a los cuales nos gustaría alcanzar, ¿no?
Lo que vemos en este gráfico es las tasas de resolución para el fuero penal y civil comercial. La CEPES solamente toma estos dos fueros para comparar, y nosotros tomamos estos dos fueros para comparar justamente y que sea una comparación correcta. Lo que vemos aquí es que en materia de tasas de resolución, podemos ver que en el área, en el fuero civil comercial, Paraguay, que es la línea roja, digamos, tiene un desempeño, si se quiere, casi igual al promedio de los países de la OECD, que es la línea verde, ¿no? El promedio de tasa de resolución para caso civil y comercial, independientemente de las variaciones al interior de Paraguay, que ya lo vimos con el mapa de calor, nos da un resultado de que la verdad que Paraguay está, si se quiere, entre el nivel de productividad de Alemania, que está a la derecha, y de Noruega. Cuando uno ve la tasa de resolución para el fuero penal, lo que vemos es que Paraguay tiene una alta tasa de resolución a comparación de los países de la OECD. El promedio de los países de la OECD, la tasa de resolución es del 100% en promedio, salvo el caso de Irlanda, que vemos que está en un 75% de resolución, y el caso de Paraguay, que está cercano al 105-110%. Lo que vemos en Paraguay acá, en el caso penal, es que tiene una tasa de resolución de 150%. Esto nos dice que el ritmo, ¿no?, de resolución es similar a los países de la OECD, y en el caso penal es superior. La forma en que podemos entender que Paraguay resuelve muchos más casos, digamos, en el fuero penal a comparación de los otros países, es que, bueno, tal vez en Paraguay hay muchos casos pendientes por resolver, ¿no? Y que lo que nos está diciendo acá es que Paraguay está reduciendo, ¿no?, esa carga de trabajo que tiene pendiente, mientras que tal vez en el resto de los países de la Unión Europea no se ve, puede ser porque o no tengan tantos casos pendientes por los cuales tengan que sacar, o porque el ritmo de resolución, digamos, que es ese. Ahora, cuando comparamos la tasa de dependencia con los países de la OECD, lo que vemos es la siguiente historia. Nosotros vimos recién en el mapa de calor que la tasa de dependencias se captura por años. La tasa de dependencia en la Unión Europea, en este informe, ellos lo capturan por días, ¿no? Entonces, el número que vemos en el eje vertical es la tasa de dependencia computada por días y no por años, ¿no? Lo que vemos para el fuero civil y para el fuero comercial es una historia similar, digamos, diferente a lo que veíamos en la tasa de resolución, en donde en el fuero civil Paraguay tenía una resolución promedio a los países de la OECD, mientras que en el fuero penal una tasa mucho más superior. Lo que vemos acá en la tasa de dependencia para el fuero civil es que el promedio de días que demora, digamos, un juicio civil y comercial en los países de la OECD es de 233 días, ¿no? Es esta línea verde, es esta barra verde que tenemos acá. Mientras que para el caso de Paraguay, lo que vemos es que el número promedio de días para casos civiles y comerciales es de 1.656 días. Y cuando vemos para el caso penal, el fuero penal, vemos que el número promedio de día, la tasa de dependencia computada en días para los países de la OECD es de 122, mientras que para el fuero penal en Paraguay es de 1.435 días. Ahora, salta a la vista que la duración en Paraguay es superior, ¿no?, al promedio OECD, pero es importante siempre poder analizar estos datos teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los sistemas judiciales. ¿Y por qué digo esto? Porque la tasa de dependencia, la meta que establece la Corte Suprema para Paraguay en la resolución de los casos, en la tasa de dependencias, es de 3, es decir, de 1.000 días, ¿no? Si uno matiza estos resultados con la meta que establece la Corte Suprema, la historia no sería tan dramática como estos gráficos, sino simplemente lo que estaríamos viendo es que en promedio, para casos civil y comercial, en el Paraguay estaría excediéndose, digamos, no por 1.400 días, sino solamente por 600 días, es decir, 2 años, mientras que para el caso penal sería más o menos una proporción similar. Ahora, las tasas de resolución, lo que nos permite entender es justamente son indicadores de productividad, ¿no? Cuán eficientes son las cortes en
resolver los casos, en la duración de los casos, pero no nos dice mucho respecto a la calidad de justicia que tenemos. Para poder entender la calidad de la justicia que tenemos, hay diferentes indicadores y nosotros hemos elegido dos en esta oportunidad. Uno que está relacionado con el índice de impunidad global, que lo desarrolla un instituto en México, digamos, y después que mide la calidad, si se quiere, en la justicia penal, y después elegimos otro indicador que mide la calidad en la justicia comercial, que ese indicador viene del Doing Business del Banco Mundial. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, el índice global de impunidad es un índice que captura información relacionada con la defensa de los derechos humanos, pero también que hace énfasis en la capacidad estructural del sistema de justicia y seguridad que tienen los países y también con la capacidad funcional, ¿no? Es por eso que se habla de la impunidad estructural y de la impunidad funcional, ¿no? Lo que vemos acá en este gráfico es una historia interesante para entender cómo opera esta idea de la dotación de los recursos con la utilización de los recursos. Y lo que vemos en el eje horizontal es jueces cada 100.000 habitantes, los puntos verdes corresponden a los países de América Latina, los puntos celestes a los países de la OECD y los rojos a los países de ingreso mediano alto, y el punto violeta hasta arriba de todo es Paraguay. Lo que nos dice, y en el eje vertical tenemos el porcentaje de encarcelados sin sentencia. Por un lado, lo que vemos es que la cantidad de jueces por habitante que tiene Paraguay, cada 100.000 habitantes, es una cantidad, como dijimos antes, promedio, digamos, no es poca, digamos, sino sería el número esperable, y cuando uno computa el promedio para los países de la América Latina, es más o menos esa cantidad de jueces. Ahora, eso sería la parte más estructural, ¿no?, del funcionamiento de la justicia o de la calidad de la justicia. Ahora, lo que vemos también es que Paraguay tiene un porcentaje de encarcelados sin sentencias superior y, de hecho, es el más alto en toda la muestra que tenemos aquí. Paraguay tiene una tasa de encarcelados sin sentencias para el 2020 de 76%. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que países similares a Paraguay respecto a la cantidad de jueces cada 100.000 habitantes tiene un porcentaje de encarcelados sin sentencias mucho más inferior, de hecho, la mitad del porcentaje de encarcelados sin sentencias. Lo que nos dice esto es que si bien Paraguay tiene una estructura en el sistema judicial, digamos, acorde, no se está haciendo un desempeño eficiente de los recursos con los cuales está contando, en este caso, el sistema de justicia. De hecho, en el índice global de impunidad, Paraguay rankea dentro de los países con una impunidad muy alta. De los 69 países, Paraguay rankea en el puesto 64. Ahora, es importante aclarar que las tasas de resolución y las tasas de pendencia que vimos en los gráficos anteriores corresponden solamente al inicio de la etapa del juicio, mientras que lo que vemos acá es el total de la película, ¿no? ¿Y por qué vemos una alta tasa de encarcelados sin sentencias? Bueno, algo que ha salido bastante en las entrevistas es que antes de la reforma del Código Procesal Penal, la utilización de la prisión preventiva ha sido un recurso usado de forma indiscriminada por muchos de los juzgados, y es por eso que se encuentra una tasa de encarcelados sin sentencia superior. Ahora, cuando uno ve inclusive datos de los 90 o principios de los 2000, la tasa de encarcelados sin sentencias es inclusive superior, del 90%. Vemos que está bajando, digamos, la tasa de encarcelados sin sentencias, pero todavía no logra equipararse al número promedio de encarcelados sin sentencias de los países que tienen la misma cantidad de jueces cada 100.000 habitantes. Y respecto a la calidad en la justicia comercial, lo que utilizamos nosotros es un índice que establece el Doing Business del Banco Mundial, en donde mide la calidad del proceso judicial para hacer negocios.
¿no? Y este índice se compone de 4 áreas, digamos, analiza el componente que está relacionado con resoluciones alternativas de conflictos, otra relacionada con el manejo de casos, la automatización de la corte, la estructura y los procedimientos judiciales. Ahora, lo que vemos aquí es que para el 2016, Paraguay, que es la columna que está más de la derecha, tiene un puntaje de calidad judicial para hacer negocios focalizado en Asunción. Doing Business captura esta medida para hacer negocios en las capitales de los países, no en la totalidad de lo que sucede en la apertura de negocios en todo el país, sino solamente en Asunción. Y lo que vemos acá es que Paraguay en el 2016 tenía una calidad de proceso judicial para hacer negocios similar a los países de ingreso mediano o alto y de América Latina. Ahora, lo que vemos para el 2020 es que Paraguay ha tenido un salto en la calidad del proceso judicial, que ese salto, digamos, que el salto ahora se acerca, digamos, más al promedio de la calidad judicial de los países de la OECD, esta mejora, este incremento en la calidad judicial estuvo específicamente relacionado con el manejo de los casos. Y cuando uno analiza el índice, lo que ve es que lo que le permite a Paraguay mejorar la calidad del proceso judicial para hacer negocios es justamente y precisamente la incorporación del expediente electrónico, tanto para jueces como para abogados, ¿no? Esta idea de que la modernización de la justicia, ¿no? La digitalización, el uso de las TICs y de estas nuevas herramientas le ha permitido a Paraguay mejorar su calidad para hacer negocios, y esto es una noticia buena, dado que el promedio de la tasa de pendencia para Asunción en casos civiles y comerciales, como vimos en el mapa de calor, es de 10 años en promedio. Entonces, lo que podemos ver acá es que la calidad en la justicia, en la calidad en el proceso judicial para la justicia comercial ha mejorado, justamente de la mano de la incorporación de las nuevas tecnologías dentro del sistema judicial. Muchas gracias, Andrea, por esta parte de la presentación. Lo que quisiéramos comentar finalmente es, de alguna manera, considerar algunos temas pendientes que nos permiten inferir, podemos inferir a partir de los datos. El primer tema pendiente que resulta bastante claro es la baja confianza pública, la baja confianza de la opinión pública en el Poder Judicial. Lo que estamos viendo en este gráfico son los datos de opinión pública recolectados por Latinobarómetro en América Latina entre 2008 y 2018, y las series que estamos viendo en pantalla agrupan a las personas en encuestas nacionales que dicen tener mucha confianza o algo de confianza en el Poder Judicial en Paraguay y en el resto de América Latina. Entonces, las series para Paraguay son las series violetas, las series para el resto de América Latina es la serie verde. Lo que vale la pena destacar es que la justicia, como sabemos, tiende a tener en América Latina una baja percepción en la opinión pública en casi todos los países, pero incluso para estándares latinoamericanos, la percepción de la justicia en Paraguay tiende a ser bastante negativa. Entonces, este nivel bajo de confianza es uno de los temas pendientes que cabe la pena explorar y cabe la pena investigar. Vale la pena preguntarse por qué, y por supuesto no tenemos tiempo para explorar esto en detalle, pero hay un punto que quisiéramos destacar muy en particular, y es las percepciones sobre la independencia judicial. Una de las posibles razones para estos bajos niveles de confianza pública tiene que ver con la percepción de falta de independencia de la justicia, y aquí consideramos que hay un tema clave para el programa ROLSI, que es el contraste que existe
entre el texto de la Constitución, entre la ley en términos formales y la práctica política. Este es un tema que merece mucha investigación. Este gráfico que estamos viendo en pantalla lo que muestra es una medida de la independencia judicial de jure, es decir, de acuerdo con el texto de la Constitución, desde comienzos del siglo XX. Este es un índice construido por James Melton y Tom Ginsburg a partir del Comparative Constitutions Project, que es un proyecto que recopila información para todas las constituciones del mundo, y este índice de independencia judicial de jure lo que hace es que asigna puntos entre 0 y 6 a las cláusulas constitucionales de los diferentes países en diferentes aspectos. Por ejemplo, para medir la independencia judicial, este índice captura, por ejemplo, si los jueces tienen mandatos vitalicios de acuerdo a la Constitución, si la Constitución protege a los jueces de la remoción arbitraria de sus puestos, si sus salarios están protegidos de manera constitucional, etc. Lo que podemos ver en esta construcción del índice que varía desde comienzos del siglo XX hasta el presente, los valores de 6 indican que más condiciones en favor de la independencia judicial se cumplen en la Constitución y por lo tanto la independencia está más garantizada en términos formales. Lo que podemos ver en el caso de Paraguay, que es la línea violeta nuevamente, es que si vemos la evolución histórica de Paraguay, nuevamente con la adopción de la Constitución de 1992, hay un cambio fundamental en la trayectoria histórica de Paraguay, y Paraguay se compara muy favorablemente con el resto de los países en nuestra muestra. O sea, la Constitución de Paraguay tiende a garantizar la independencia judicial más que la Constitución promedio de los países seleccionados de América Latina, más que la Constitución de países de ingreso mediano alto, de acuerdo con el Banco Mundial, y ciertamente más que la Constitución promedio en los países de la OCDE. Entonces, el problema en Paraguay, si hay algún problema de independencia judicial, no es un problema de la Constitución. Sin embargo, cuando construimos este mismo índice mirando la independencia judicial de facto, la historia es bastante diferente. Este gráfico muestra la misma comparación con los países de referencia utilizando un índice de independencia judicial latente que fue desarrollado por Drew Linzer y Jeff Staton. Al igual que el Banco Mundial, este es un índice de índices, por ponerle algún nombre. Estos autores agregan múltiples fuentes secundarias, múltiples indicadores cuantitativos que capturan la independencia real de la justicia, tal como la perciben los expertos o como se infiere de fuentes históricas. Lo que vemos aquí es que, en contraste con el índice de independencia judicial de jure, cuando miramos la independencia judicial de facto, la situación de Paraguay es mucho más desventajosa. Los países de la OCDE parecen disfrutar una mayor independencia judicial de facto. Los países seleccionados de Latinoamérica y los países, incluso los países de ingreso mediano alto, parecen posicionarse históricamente mejor que Paraguay. Hay nuevamente, sin embargo, una mejora clara de Paraguay con el proceso de transición democrática, al punto que hoy en día Paraguay se encuentra en una situación similar a la de los países de ingreso mediano alto, de acuerdo con el Banco Mundial. Entonces, hay un progreso claro, pero todavía Paraguay parece estar en desventaja en términos de independencia de facto comparado con los otros puntos de referencia. Entonces, hemos tomado bastante tiempo ya y tenemos que cerrar, pero simplemente quisiéramos utilizar los pocos minutos que nos quedan para identificar algunas lecciones y algunas recomendaciones que podemos extraer de estas comparaciones que hemos realizado hoy. Primero, las lecciones que podemos extraer hoy son que, en primer lugar, Paraguay ha experimentado avances significativos en el reconocimiento de derechos y en la separación de poderes, particularmente, como vimos de manera reiterada, la transición a la democracia y la adopción del marco constitucional de 1992 significó un quiebre histórico en la trayectoria paraguaya, pero por supuesto subsisten algunos importantes temas pendientes, como los que acabo de mencionar, que merecen investigación y trabajo. Hay algunas historias positivas y optimistas entre los datos que hemos analizado.
Por ejemplo, uno de los puntos que enfatizó Andrea antes en su presentación es que hubo mejoras sustantivas en la calidad de la justicia que fueron impulsadas por la digitalización y la modernización de los procesos judiciales, en particular, por ejemplo, la introducción de tecnología digital para el expediente electrónico. Y más genéricamente creo que podemos ver la importancia que tienen los datos y el análisis de datos para realizar un diagnóstico sistemático y para proponer reformas institucionales que estén basadas en la evidencia. Y este creo que es el gran mensaje de nuestra presentación hoy. Entonces, a partir de esta lección fundamental, quisiéramos hacer simplemente tres recomendaciones de cierre, que son recomendaciones que están pensadas en el marco del programa ROLSI para identificar sobre todo espacios en los cuales vemos que sería muy fácil generar iniciativas de colaboración entre las instituciones de educación superior y el sistema de justicia en Paraguay. En primer lugar, creemos que es posible y sería altamente conveniente pensar en algo que podríamos conceptualizar como un observatorio de la justicia, es decir, un espacio que centralice la disponibilidad de datos sobre el funcionamiento de la justicia en Paraguay, datos generados por el sistema de justicia para realizar el análisis de la justicia dentro de Paraguay, pero también datos comparativos, como mostramos hoy, que nos permitan poner el caso paraguayo en perspectiva comparada. Centralizar estos datos sería central porque facilitaría el acceso y permitiría generar informes que sean también de fácil acceso a los usuarios. Junto con esto, pensamos también que sería muy fácil crear espacios de colaboración entre las instituciones de educación superior y el sistema de justicia en la capacitación del análisis de estos datos. Una vez que estos datos estén disponibles, es importante que para que estos datos tengan valor agregados, sean utilizados por las y los usuarios en el sistema judicial, en las universidades y en las ONGs. Paraguay, en contraste con muchos otros países de América Latina, no tiene un problema fundamental de falta de datos. Paraguay tiende a generar datos, pero estos datos no siempre son utilizados como podrían ser. Entonces hay mucho análisis que podría ser formulado. Y finalmente creemos que quizás una iniciativa más ambiciosa, pero que en el largo plazo podría ser muy útil, sería generar una iniciativa que constituya algún tipo de proceso anual, colaborativo entre las instituciones de educación superior y el sistema de justicia y quizás las ONGs, para generar una evaluación anual del estado de la justicia, que fundamentalmente sería un proceso colaborativo y deliberativo en el cual se identificarían temas que son importantes cada año y a partir de los datos existentes se podría formular un análisis y a partir de ahí recomendaciones para generar nuevas iniciativas en el futuro. Entonces, creemos que estas son simplemente algunas ideas de aspectos en los cuales el programa ROLSI podría avanzar en el futuro y queremos, por supuesto, agradecer mucho la colaboración de las instituciones que hicieron este informe posible, la presencia de todas las personas que están hoy con nosotros y, por supuesto, agradecer desde ya sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Andrea, por esta excelente presentación. Creo que hay muchísimo material para pensar, reflexionar, debatir. Y ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas a las cuales ustedes pueden responder sobre este proceso de reflexión que ustedes nos invitan a hacer con este excelente trabajo. Muy bien, si se anotan en el chat las personas que quieran preguntar de ahora en más, y mientras se van anotando, yo quisiera enfatizar el elemento con el cual concluía el informe. Quedan muchos aspectos por mejorar y la mejor forma de hacerlo es tener políticas públicas basadas en evidencia. Básicamente un sistema judicial un sistema de justicia basado en evidencia. Eso requiere que tengamos calidad de datos. No solamente que se vayan produciendo los datos, sino que se vayan
que esos datos sean de alta calidad y que se vaya utilizando esa información cotidianamente para generar este tipo de conversaciones en torno a mejorar los grandes desafíos de nuestra justicia. Es la única forma de tener políticas públicas de calidad, aquellas que se basan no en opiniones ni en percepciones, sino en evidencia, en datos. Tenemos dos anotados en nuestra lista. El primero es José Tomás Sánchez y la segunda persona es la doctora Sani Romero. Le escuchamos a ellos dos y mientras tanto se continúan anotando los que quieren preguntar o intervenir. Muchas gracias, Aníbal y Andrea, por la presentación. Una pregunta que quisiera hacer es relacionada un poco al rol del trabajo por detrás de cada dato, ¿verdad? Aquí estamos en la audiencia muchos funcionarios, funcionarias, autoridades que trabajan y que a veces cuando miran estos datos producidos pueden sentirse desconectar su trabajo de los datos. Sin embargo, cada dato es como hay mucho más de artesanía que de producción automática, ¿no? Entonces quería una reflexión ahí, Aníbal, Andrea, sobre cuál es el rol activo que tiene que haber por detrás de todos y todas para impulsar y crear estos datos, porque además tienen que estar procesados de determinada manera, y cuál es el vínculo que genera con la sociedad esto, ¿no? La importancia entonces del trabajo por detrás. Oye, vamos a juntar 2 o 3 intervenciones y después pueden... entonces, la doctora Sani Romero y después a Hugo César Jiménez y abrimos las respuestas para los expositores. Bueno, antes que nada quiero felicitar desde el inicio esta acción es muy importante y sobre todo la fusión que se está dando desde la mirada de la unión de las universidades como eje muy importante para incidir en la formulación de políticas públicas. Y creo que es muy importante que las universidades tomemos estos datos y que sean también líneas de investigación para nuestros programas de posgrado, porque eso ayuda a que las personas que forman parte como estudiantes de nuestras universidades también puedan incidir a través de una formulación más profunda de cada uno de esos datos y eso puede incidir posteriormente en la formulación de políticas públicas. Creo que hay mucho por hacer. Estuve en todo el proceso analizando y bueno, desde la Universidad Iberoamericana, de la cual soy rectora y donde tenemos maestría y doctorado en el área de Derecho, vamos a propiciar que esto pueda generar esta expansión que se requiere. Entonces, desde ya, mis agradecimientos porque es un material muy necesario y quiero compartir con ustedes que da mucha satisfacción que los abogados en Paraguay están con una perspectiva de crecimiento académico importantísimo y eso ayuda a que a través de estas propuestas las investigaciones realizadas en sus maestrías y sus doctorados tengan realmente un impacto y una producción de conocimiento que es necesario. Así que aplaudo y agradezco la oportunidad de haber participado. Y estoy segura, tanto Aníbal como Andrea, que lo que ustedes hicieron va a crecer muchísimo más. Así que muchas gracias. Muy bien, Hugo Jiménez, y después le damos la oportunidad a que comenten los expositores. Sí, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Jiménez. Estoy en el programa de ROLSI, no solamente por el Ministerio de la Defensa Pública, sino también por la Escuela Judicial. Pero además de ello concursé y me admitió el programa dentro de la red de investigadores. Así que también estoy en 3 facetas, diríamos, dentro de este desarrollo tan innovador y espero que sea revolucionario para nosotros los abogados y para los operadores de derecho en cuanto al manejo de datos. Y mi pregunta específica con relación a esto es si el programa en sí tendrá alguna institución o punto de apoyo focal a los efectos de seguir analizando los datos obtenidos tanto por las universidades como por otras instituciones que puedan ir aportando
un mayor volumen de análisis de nuestra realidad jurídica y principalmente de la ejecución de leyes en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Andrea. Muchas gracias. Sí, en respuesta a estos comentarios, simplemente quisiera decir que, como mencionaba José Tomás Sánchez, el proceso de producción de datos comienza, no es una tarea simplemente de las universidades o de la investigación en las instituciones de educación superior. El proceso de producción de datos comienza con la generación de registros administrativos de alta calidad. Sin registros administrativos de alta calidad, en el proceso judicial, en la administración pública, en todas las esferas del Estado, es muy difícil generar datos de alta calidad que permiten hacer análisis confiables. Entonces, las instituciones de educación superior pueden colaborar en el análisis, pueden colaborar en la agregación de los datos, en la construcción de índices, pero la calidad de los datos en sí es una iniciativa que depende fundamentalmente de las y los funcionarios del Estado y solamente ellos pueden realmente asegurarnos datos de gran calidad. Andrea. Sí, me gustaría agregar a lo que mencionó Aníbal, que este rol activo, digamos, está lo que dijo Aníbal, que es clave, digamos. Si no tenemos datos de calidad, la interpretación que podamos hacer de los datos nos va a llevar a una historia errónea y vamos a identificar necesidades que no son las reales. Pero por el otro lado, una vez que tenemos los datos de calidad, bueno, es necesario explotarlos, ¿no? Sacarles el jugo. Y ahí sí hay un rol activo muy importante que tiene la sociedad civil, la academia, las ONGs, los periodistas, la sociedad civil en su máximo esplendor. Justamente de recolección, de validación, ¿no? La sociedad civil y los que utilizamos estos datos estamos constantemente validando si este número excesivamente alto o excesivamente bajo es correcto o fue un error de dedo al cargar. Entonces ahí también, digamos, nosotros tenemos un rol de controlar la calidad. Y después, por último, me parece que es importante que el rol que tenemos nosotros es justamente el de generar visualizaciones que nos permita entender de forma rápida qué es lo que nos están diciendo los datos. Y el uso de la tecnología y de los softwares, esto ha permitido avances impensados en comparación de cómo se presentaban las estadísticas de desempeño judicial en los 80, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay grandes avances y me parece que este es un área también donde puede haber un rol sumamente activo en la visualización y posteriormente en la interpretación de los datos. Porque algo que se ve generalmente es que en los poderes judiciales, y hablo en general, en América Latina, en las áreas de estadística judicial, publican los datos respetando los cronogramas, respetando muchos estándares, pero no son utilizados, no son interpretados, no son visualizados. Y el dato ahí abandonado no sirve, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar los datos y darle un contenido que nos permita justamente generar políticas basadas en evidencia. Muy bien, muchísimas gracias. Las tres personas que le vamos a invitar a que intervengan ahora serían Sindulfo Villalba, Adriana Cantero y Eugenia Ayala. Muy bien, Adriana Cantero. Eugenia Ayala. Pasamos entonces a Cristina Alderete, Wilson Mendoza Godoy y Antonio Paredes. Cristina Alderete. Wilson Mendoza Godoy. Tu micrófono está cerrado, Wilson. Mientras Wilson trata de abrir su micrófono, pasamos a Antonio Paredes.
Muy bien. Francisco Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante, Francisco. Muy buenos días a todos y a todas. Muy interesante, como siempre, el análisis y sobre todo los datos que estamos recibiendo sobre cómo funciona nuestro sistema de justicia. Primero que nada, quería agradecer por ello y bueno, si es que podemos acceder a todos los materiales, como siempre, sería para nosotros muy bueno. Segundo, en relación a lo que venían hablando, y esto es una cuestión particular que me gustaría poner a consideración, creo que uno de los principales desafíos que tenemos como Estado al momento de trabajar es que normalmente cuando generamos datos y los procesamos, lo hacemos a través de direcciones de estadísticas que concentran todo el procesamiento de datos y esa cuestión. El problema que nos genera es que luego, al momento de trabajar día a día, cada dirección o cada unidad del Estado por su lado, normalmente no tenemos un acceso directo a esos datos. Hay que acceder a esos datos por un proceso burocrático, que primero genera atrasos en lo que podría ser una actividad cotidiana y segundo genera una falta de compromiso de relacionamiento con los funcionariados en relación a producir un trabajo, planificar un trabajo conforme a datos, por motivo de esas problemáticas. Entonces, en ese sentido, quería saber si hay experiencias de sistemas un poco más abiertos, coordinados, en el que todas las direcciones y todos los sistemas puedan ingresar de forma directa a alguna plataforma abierta de datos, ¿verdad? En el que esté disponible en el día a día para las instituciones o para las unidades que son parte de una institución, el acceso a esos datos para poder luego planificar lo que venimos haciendo, continuar, evaluar, monitorear y demás cuestiones. Y es algo que en la práctica yo me encuentro todo el tiempo. Por ejemplo, con el sistema, nosotros somos un sistema de acceso a justicia, que ya de por sí ahora estamos generando un nuevo método de recopilación de datos en el sistema para poder tener un verdadero análisis del impacto que se genera o no se genera. Lo estamos también trabajando a nivel OEA porque es un sistema interamericano, para ver si logramos un sistema coordinado con la OEA y los demás países que integran el sistema. Pero más allá de eso, al momento de que nosotros generemos estos datos y los tengamos y los pongamos a disposición, al mismo tiempo tenemos una dirección de derechos humanos, una dirección de género, una dirección de planificación, una dirección de centro de estudios judiciales que capacita jueces y magistrados, y ellos no tienen un acceso directo a lo que nosotros podemos hacer, como nosotros tampoco tenemos un acceso directo a lo que ellos pueden ir haciendo o ya están haciendo. Y eso genera grandes problemas, no solamente en cuestión de recursos, porque genera un doble gasto de tiempo y de recursos, sino que también un problema al momento de generar culturas o ciclos de trabajo dentro de una institución. Entonces, me parece genial hacer todo esto. Tenemos que seguir produciendo datos, pero creo que deberíamos buscar una forma de que estos datos estén accesibles instantáneamente a todo el funcionariado que va trabajando día a día y consultar con eso cómo podríamos hacer lo que recomiendan y qué seguir haciendo para seguir avanzando en la materia. Nada más que eso y muchas gracias. Muchas gracias. El rector Pacher. Buenos días, doctor Molinas, y a los participantes. En realidad que quería felicitar por la excelente presentación a Andrea y a Aníbal, y también señalar lo siguiente, que no sé si fue la intención primigenia, doctor Molinas, el establecer esta alianza estratégica entre instituciones de Paraguay, universidades, el Instituto de Desarrollo y también instituciones universitarias de Estados Unidos. Pero estoy viendo que esta alianza, que podríamos llamar pública-privada, y esta comunicación establecida es de una tal riqueza que es extraordinaria. Es lo que planteó el joven que me antecedió, de conocer esto, tener esos datos en un lugar, sería de gran utilidad para la academia y también para las otras instituciones, para el mejoramiento que visa este programa. Entonces, lo que diría es insistir en esto, ¿verdad? ¿Cómo están instituciones, de diferentes instituciones que hacen al derecho o a ese estado de derecho que todos anhelamos? Entonces, trabajando como que va a haber una capilaridad, se va a llevar estas ideas a esos órganos
que probablemente van a redituar en un beneficio que probablemente podríamos decir que no va a ser simplemente una suma, sino tal vez exponencial los resultados que podamos tener. Reitero mis felicitaciones a todos y ojalá oportunidades de esta naturaleza se sigan dando a nivel país para que podamos tener ese Estado de Derecho que todos anhelamos, doctor Molina, y Aníbal y Andrea. Reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pacher. Vamos a darle una oportunidad también a Wilson Mendoza Godoy, a ver si ya solucionó el problema del micrófono que recién no podía abrir. Wilson. Muy bien. Aníbal, Andrea, sus reflexiones. Ante todo, gracias al rector Pacher por sus comentarios. Y con respecto al punto de Francisco Cano, creo que este punto es realmente fundamental. Esta dificultad de socializar, compartir los datos y producirlos de una manera fácilmente accesible es un problema, creo, en poderes judiciales de muchos lugares, pero no solo en poderes judiciales, también creo que vemos de algún modo este problema incluso en la academia, entre la gente que trabaja con datos, aunque cada vez menos. En parte creo que esto es producto de una historia de las formas de trabajo, ¿verdad? Tenemos una historia en la cual el derecho se fundaba en trabajar con texto legal o texto que indicaba los hechos de un caso, y solamente había un pequeño grupo de personas que trabajaban con datos, en el sentido de agregar datos y producir estadísticas. Este era un grupo de personas altamente técnicas que ocupaban una posición muy especial. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual generamos datos todo el tiempo, trabajamos, conscientes o no, trabajamos con datos generados todo el tiempo cada vez que utilizamos nuestros teléfonos celulares. Entonces, la dinámica de este proceso ha cambiado de manera muy, muy acelerada. Y es por eso que hoy en día la idea de que los datos se centralizan y son manejados por un grupo muy limitado de personas es tan ineficiente de algún modo como si pensáramos que hay una sola biblioteca de derecho y los libros de derecho solo están ahí, ¿verdad? Esto sería un proceso muy ineficiente. Efectivamente, la forma más efectiva de trabajar es crear redes amplias en las cuales los datos que se generen en cada una de las oficinas y las instituciones puedan ser fácilmente compartidos entre los espacios del Poder Judicial y del sistema de justicia, y eventualmente puedan ser fácilmente socializados con el resto de la sociedad cuando se dispone que se hagan públicos. Hoy en día la tecnología para generar esto existe, lo que pasa es que significa una transformación en nuestras formas de trabajo. Esto lo que significa para mí es que creo que en el futuro vamos a ver que las direcciones de estadística posiblemente se van a transformar y van a pasar de este rol más tradicional de compilar estadísticas y formular estadísticas, van a pasar a un rol más complejo de generar la infraestructura para integrar estos datos que se van a ir generando en todas las oficinas, y eventualmente van a ser oficinas también, las oficinas de estadística van a estar altamente capacitadas en hacer análisis de estos datos, por ejemplo, a través de inteligencia artificial. Entonces, esta es una transformación que va a tomar tiempo, pero creo que este es el futuro de la forma en que vamos a trabajar. Andrea. Me gustaría agregar algo muy breve a la reflexión que hizo Francisco y a lo que dijo Aníbal, y es que este problema no es solo del Poder Judicial, también pasa en las otras áreas, digamos, en el Ejecutivo, digamos, ¿no? Cuando uno piensa la forma de poder compartir los datos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en políticas que son conjuntas, bueno, siempre es un problema de cómo tenemos los datos, inclusive la forma en que se capturan, ¿no?, los datos, y las políticas públicas van a tender a ser más transversales, ¿no?, y van a tender justamente a integrar en vez de aislar los diferentes componentes. Entonces, lo que vemos ahora justamente la dificultad dentro del Poder Judicial es algo que se replica a las otras áreas del gobierno, digamos, y obviamente lo ideal sería tener como un panel de control, ¿no?, en donde se pueda tener los indicadores y que sea, bueno, y tener
software que nos permita identificar la trazabilidad de los casos, cuellos de botellas, identificar con nombre y apellido de la oficina, digamos, no para denunciar, sino para entender qué pasa y poder destrabar y bloquear, ¿no? Generalmente las estadísticas están asociadas, algunas personas las toman con temor cuando en realidad es una herramienta de uso para mejorar y eficientizar los procesos. Entonces también hay que hacer un cambio de chip, ¿no? Que yo creo que está viniendo justamente por los datos abiertos, ¿no? Esto de el uso de las TICs, los datos masivos, ¿no? Bueno, está cambiando eso también y va a ir en la dirección que decía Aníbal. Muy bien. Excelente presentación y todo dentro del tiempo. Me gustaría nuevamente agradecerle a Aníbal y a Andrea. Nos dejaron varias reflexiones que creo que en los próximos meses va a tener que ser parte de la agenda de debate dentro del programa y más allá del programa. Notoriamente nos destacamos a nivel internacional por el porcentaje de presos sin condena. ¿Qué podemos hacer al respecto? Básicamente, nuestras metas de eficiencia, de duración de los procesos se miden en miles de días y básicamente las buenas prácticas internacionales lo señalan en menos de 300 días. ¿Cómo vamos a iniciar un proceso de discusión para ver si eso tiene que ser así o deberíamos ser más ambiciosos en las metas que se imponen para el mejoramiento de la justicia? Tenemos también buenas noticias. Sabemos que el proceso de manejo de casos medidos en Asunción nos ha llevado muy rápidamente a niveles de OECD, pero ese manejo electrónico de casos todavía no está extendido en todo el territorio. Por lo tanto, sabemos que funciona, basado en las evidencias comparativas que tenemos de Asunción con el resto del mundo. Nos gustaría saber y entender más qué buenas prácticas hay en Misiones, que en varias de los indicadores se está destacando regularmente como una circunscripción que está haciendo bien las cosas, al menos en el último año. Y también es llamativo y genera material de debate a nivel local, a nivel nacional, entre esa brecha de los atributos de jure de nuestra Constitución y el bajo nivel de independencia judicial de facto, como nos señalan también este análisis internacional. Básicamente, estos elementos son elementos que van a estar presentes en nuestras interacciones a nivel nacional. Son los elementos que vamos a tener que reflexionar para definir una agenda estratégica de cambio con participación del sistema de educación superior, tanto universitario, de instituciones más focalizadas en áreas de conocimientos más específicos, pero dándole participación realmente a todos los involucrados centrales en este proceso de cambio, que es una prioridad central para nuestro desarrollo, que es lo que muchas veces nos está atajando para que Paraguay pueda transitar en una senda más efectiva de inclusión, de eficiencia y de transparencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias nuevamente a Aníbal y Andrea por la excelente presentación. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.